Cordial saludo, bienvenidos una vez más a esta jornada que tiene una pretensión de solución de problemas que tenemos para afrontar una crisis como la que estamos viviendo, que es de carácter universal. Esa prevención es lo que está buscando la empresa Confuturo, que les recuerdo que Confuturo Laboral Integral y Asociados es una empresa dedicada a prestar servicios de calidad en temas que tienen que ver con medicina laboral, derecho laboral, resarcimiento y reparación del daño. Que esta empresa Confuturo tiene un equipo interdisciplinario muy adherido al planteamiento de soluciones que vengan de la mano de una cantidad de situaciones que tengan que ver con los contratos laborales. Nos permite afirmar que desde esa trayectoria, desde esa posición, estamos trabajando en la solución, en el nuevo modelo económico que se está abriendo paso, que es este de la informática, la telemática, la virtualidad de los asuntos y de los medios de comunicación. En este día en particular estaremos en compañía del doctor Oscar Alberto Espitia. El doctor Oscar Alberto Espitia es contador público, docente universitario en pregrado, posgrado, magíster en tributación, asesor tributario en diferentes empresas del país. Estará con nosotros también la doctora Mónica Lucía Bedoya Grisales. Ella es abogada y trabajadora social, especialista en Derecho Administrativo, Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, reparación del daño resarcible, y es una persona que fue la fundadora de Confuturo Laboral Integral y que tiene una experiencia y tiene una trayectoria que le permite un dominio y un compromiso desde lo académico, desde lo práctico. El tema que se va a tratar hoy es el de planeación tributaria temporal en el marco de la crisis del COVID-19. Desde la charla anterior veníamos diciendo nosotros que es que el COVID-19 per se no es suficiente para dar por finalizados contratos laborales, sino que es una causa a la que hay que adherirle otra cantidad de cosas. En esta situación particular de la planeación tributaria temporal en el marco de la crisis del COVID-19, habrá espacio para hablar de medidas temporales para la mitigación del impacto económico, y adicional a eso se manejarán los temas, el impacto en las pymes, estrategias de mitigación, proceso de devolución del IVA, y más adelante también la doctora Mónica Lucía Bedoya Grisales estará con nosotros hablando del flujograma de medidas temporales del empleo. No siendo más, y toda vez que es el evento, el protagonista del evento en este momento va a ser el doctor Espitia, entonces los dejamos en manos de él. Creo que hay un paso que le tienen que dar al doctor Espitia. Bueno, aquí todos estamos aprendiendo, inventándonos. Ya tiene habilitado tanto el audio como la cámara. Listo, entonces el doctor Espitia. Listo. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Muy buenos días. El tema que vamos a tratar hoy son temas muy importantes. Son temas acerca de los problemas que tienen las empresas pequeñas, las micro, el tendero, el señor del barrio y las pymes respecto al problema del coronavirus. Entonces vamos a tratar unos decretos, vamos a hacer un pequeño resumen de los decretos legislativos que afectan directamente los aspectos reglamentarios del estatuto tributario, como son del IVA, la devolución del IVA, la suspensión y ampliación de los plazos establecidos por la DIAN para la presentación del IVA y de las declaraciones de impuesto al consumo y declaraciones de renta. Entonces, en este pequeño resumen que sacamos,
hemos extractado solamente algunos decretos reglamentarios. Comenzamos con el 419, que es el decreto reglamentario del 18 de marzo, donde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determina y saca la resolución del problema del coronavirus y de la compensación del IVA. ¿Cómo se va a hacer la compensación? Se dice primero que se va a hacer la compensación del IVA. Luego en otro decreto le da la orden al COMPES para que determine cómo se va a dar y cuánto va a ser el valor promedio que se le va a dar a cada familia. Tenemos el artículo 434, que es del 19 de marzo, que es el plazo para la afiliación al registro mercantil. Este es muy importante porque era algo que tenía muy preocupados a todos los tenderos, a todos los de los supermercados, las peluquerías, las tiendas de barrio, porque hasta el 31 de marzo teníamos la obligación de renovar nuestro registro mercantil hasta el 31 de marzo. Este plazo se amplió y ya quedó hasta el 3 de julio. 3 de julio son un tiempo, son 3 meses más, que nos va a servir como flujo de efectivo para las empresas, para no tener que correr e ir a pagar dicha renovación. También quedaron ampliados los plazos para los registros de proponentes, que quedaron ampliados también igual hasta el 3 de julio. O sea, todo el tiempo se corrió. Eso está en el 434. En el 435, este decreto reglamentario modificó fue el tiempo, el plazo para presentar las declaraciones de IVA y las declaraciones sobre todo las del IVA. Hay que hacer claro que cuáles fueron las que se modificaron. Las personas naturales y o jurídicas que presentan su declaración de IVA bimestral ya debieron de haber presentado su primera declaración, enero-febrero, que se presentaba en marzo. Este primer periodo no tuvo cambio alguno. Se debía de presentar en las fechas estipuladas por el gobierno nacional el año pasado. O sea que las personas naturales y jurídicas que presentan su declaración de IVA bimestrales, la de enero-febrero, ya la debieron de haber presentado. Este decreto, el 435, modificó la declaración del IVA bimestral que se presenta marzo y abril, que se tenía que presentar en mayo. Se corrió y nos dio plazo hasta el 30 de junio, únicamente para este bimestre. Las personas naturales o jurídicas que presentan su declaración de IVA cuatrimestral, que comprende los periodos de enero, febrero, marzo y abril, era para presentar en mayo, también se corrió y quedó para presentar y pagar el 30 de junio. Obviamente también la declaración del impuesto al consumo también se corre, pero solamente la del segundo bimestre, o sea, la de marzo y abril, no la del primer bimestre. También hay que ser claro que no aplica para todas las personas naturales y o jurídicas. Solamente en el mismo decreto está amparado cuáles son las empresas que pueden correr estos plazos. Continuamos con el artículo 441, el decreto, perdón, que establece el término para las declaraciones del estado de emergencia, de los servicios del agua, la luz, que dice que no pueden ser cortados. Y esto es importante. Así las personas hayan dejado de pagar sus servicios públicos, no podrán cortarles sus servicios. Que en algún momento los vamos a tener que cancelar, sí, pero este valor que ha dejado de ser cancelado se va a diferir hasta un plazo de 36 meses, dependiendo cada municipio, dependiendo del acuerdo municipal como lo determine. Continuamos con el 468, que es donde autorizan a los operadores de crédito del Findeter y Bancoldes, ¿para qué? Para poder otorgar los créditos blandos. ¿A quiénes? A estos pequeños empresarios y a estas pequeñas personas naturales o jurídicas para que puedan acceder a unos créditos nuevos. No es para cancelar los créditos viejos que ellos tenían o para pagar otro tipo de deuda. Son unos créditos nuevos que van a ir enfocados directamente es el sostenimiento de la planta de personal. ¿Para qué? Para que las empresas puedan cancelar los pagos de seguridad social y puedan cancelarle a sus trabajadores sus remuneraciones quincenales de acuerdo a la norma vigente.
Tenemos también el 458, que es la entrega de transferencia monetaria condicionada ¿a quiénes? A la protección del adulto mayor y de los jóvenes en acción. El DNP será la entidad encargada de ¿qué? De regular y de establecer cuál es el listado de las personas que van a ser acreedoras a dicho beneficio. ¿Cuál es el beneficio? De la devolución de IVA. No podemos confundir. Esta devolución de IVA no tiene nada que ver. Es un ingreso adicional que van a recibir dichas personas por el concepto del IVA. O sea que si una persona es un adulto mayor, está recibiendo bimestralmente su mesada por la compensación de adulto mayor. Adicionalmente a esto, va a recibir en promedio 75.000 pesos. ¿Cuál es el proceso como se está generando? Primero que todo, tenemos que verificar si sí estamos en la lista del DNP. ¿Cómo verificamos? Es un paso muy sencillo. Ingresamos a la página de la DIAN, que ahora les doy el link, a la página del PNT. ¿Para qué? Para que ustedes verifiquen. Ingresan la cédula y les dice si están en el listado o no están en el listado. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, estar en personas, ser personas que estén en estrato 1, 2 y 3, que tengan SISBEN 1, 2 y 3 y que se hayan registrado con anterioridad en madres cabezas de familia, el adulto mayor, jóvenes en acción. Esas son las personas que van a recibir inicialmente este pago. Este pago se inició desde el 31 de marzo. Lo están haciendo a través de correo electrónico. De su celular les llegará un correo informándole dónde se puede acercar. Lo están haciendo en Efectic, acercándose con su cédula. Una vez verificado que se encuentre en el listado, ustedes van a poder acceder a dicho ingreso. Vamos a ver un ejemplo ya de la disminución en el sector y cómo nos va a afectar el coronavirus ahora en este campo, en estas empresas. La disminución de la demanda en el sector, por ejemplo, de turismo, de los hoteles, los restaurantes, todos los sectores, en fin, los textiles, el metalmecánico, todas las empresas que tengamos que ver con producción, estamos viendo afectado nuestro ingreso en este momento debido a la cuarentena establecida por el gobierno nacional. Es cierto que nos vienen diciendo de que debemos de impulsar el teletrabajo. Eso está muy bien para algunos sectores. Algunas empresas lo podríamos hacer. Otras empresas es imposible, toda vez de que la producción requiere personal en dicha planta. No se lo pueden llevar para hacer la producción desde su casa. Entonces, no podríamos utilizar el teletrabajo. Entonces, estas empresas, estas personas naturales, jurídicas, se están viendo afectadas con el ingreso de una forma bastante significativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que estar muy conscientes de las medidas establecidas por el gobierno nacional con estos decretos y mirar qué decretos me pueden servir a mí. ¿Para qué? Para yo ampliar en el plazo los pagos, por ejemplo, el de industria y comercio, el de Cámara de Comercio, la renovación, el pago del IVA, el pago del impuesto al consumo, la presentación y pago de mi declaración de renta. ¿Para qué? Para que estas empresas tengan un flujo de efectivo a través del tiempo. Que después lo vamos a tener que cancelar, claro que sí, lo vamos a tener que cancelar. Pero igual los intereses se van a, hasta el momento el gobierno piensa suspender los intereses de los créditos de las deudas con la DIAN. No se van a capitalizar esos intereses, eso es que ser claro, no se van a capitalizar. O sea que no nos van a cobrar intereses sobre intereses. Es importante entonces aprovechar todas estas medidas. Si mi negocio es de distribución de alimentos, una farmacia, un supermercado, una tienda de barrio, un granero, podré trabajar a domicilio, a puerta cerrada, solicitando el permiso especial en la alcaldía o de acuerdo al mismo decreto municipal, yo puedo trabajar de 7 a 1 de la tarde. Si tengo un restaurante de comidas rápidas,
que tiene que ser necesariamente, todo tiene que ser a domicilio. Hay que ser muy claro, no hay atención al público en el establecimiento. Sería solamente para domicilio. Estos domicilios tienen permiso para trabajar hasta las 9 de la noche en estos tipos de establecimientos, o sea, en los restaurantes. A las 9 de la noche ya debieron de haber cerrado, o sea que realmente es como hasta las 8:30, porque a las 9 ya tienen que haber cerrado, no pueden haber domicilios, exceptuando los de las droguerías y algunos servicios necesarios inherentes para la preservación de la salud. Con respecto a la ampliación de los plazos de la presentación de las declaraciones de IVA, hay que ser muy cuidadosos. Recuerden que no aplica para todos las personas naturales y jurídicas. Tenemos que estar enmarcados en el artículo 4, en el decreto 435, que claramente nos dice cuáles son las empresas que debemos de presentar y cuáles son las que tenemos la ampliación del plazo. ¿Cómo nos van a poner el dinero? El dinero para reclamar el dinero del IVA. Recuerden que nos lo van a hacer a través de DaviPlata, a través de Servientrega, a través de Efecti. Nos van a empezar a pasar la plata. Los pagos para el adulto mayor empezaron el 6 de abril de este año. Empiezan y pueden comunicarse también a la línea 650-2037 y preconsultar si usted es uno de esos beneficiarios. Es muy importante que no salgamos a la calle antes de verificar si yo soy beneficiario de este cobro del IVA, de la devolución del IVA. Entonces es importante, las personas que puedan manejar la plataforma, en la parte inferior les voy a poner el link para que se puedan ingresar y consultar. Las personas que no tengan, se pueden comunicar a esta línea telefónica y pueden consultar también si se encuentran. Las familias beneficiadas son notificadas por mensaje de texto. Luego deberá activarla en una DaviPlata con el mismo mensaje. Recuerden que también está exento del 4 por mil, estos 75.000 pesos. Se puede acumular, hay gente que pregunta que si se puede acumular el cobro del IVA. Cuando los bancos y los operadores de pago logren el acuerdo para las devoluciones no cobradas, se podrán acumular hasta por 2 periodos. Publicado por el DNP. ¿Qué recomiendo yo? No dejemos acumular. Estamos en una crisis. Esa plata nos va a servir en estos momentos que realmente lo necesitamos. Siempre estaremos dispuestos aquí en Confuturo, con todo nuestro equipo de trabajo, para resolver dudas, inquietudes, antes, durante y después del coronavirus. Muchas gracias. Entonces, de nuevo, cordial saludo para todos. Daniela, me coloca, por favor, la diapositiva del fallo de tutela del Juzgado 13 Municipal de Cartagena, que es el primer fallo en Colombia que conocemos acerca de la suspensión o de la orden que dio el juzgado de suspender el trámite que llevó a cabo un empleador decidiendo de manera unilateral el despido o la suspensión de su contrato. Entonces, Daniela, ¿me colaboras con la diapositiva? Ahí están en las mismas del doctor. Entonces, la primera recomendación es leer ese fallo de tutela para que ustedes puedan establecer cuáles son los argumentos que tuvo el juzgado para decidir que esa suspensión del contrato era violatoria de los derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos fundamentales? El derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida digna, el derecho al mínimo vital, que fueron los derechos fundamentales que alegó el trabajador. Entonces, dice claramente, ordénase a Regio SAS que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a dejar sin efecto la suspensión del contrato laboral y proceda a continuar cancelando al accionante Elkin Hernán Gutiérrez Pérez oportunamente sus salarios y sus prestaciones sociales.
¿Qué fue lo que falló aquí? ¿Quién incumplió? De acuerdo al estudio hecho en esta tutela, el juez realizó un estudio minucioso acerca de que si estos empleadores o este empleador había cumplido con las medidas de protección del empleo que primero consagra la circular 021 del 2020 y que una vez cumplida se haya dado paso a lo contemplado en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, específicamente en lo que concierne al numeral 2. El numeral 2 dice, igual autorización, les voy a leer el primero para contextualizar el segundo. Cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores o terminar labores parcial o totalmente por causas distintas a las previstas en los artículos 5, ordinario 1, literal D de esta ley y séptima del decreto ley 21 de 1965, deberá solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, en ese mismo orden de ideas, el numeral 2 dice, igual autorización se requerirá cuando el empleador por razones técnicas o económicas u otras independientes de su voluntad necesite suspender actividades hasta por 120 días. Continuemos con... ¿Qué incumplió ese empleador? Incumplió llevar a cabo cualquiera de las 6 medidas de protección. No se necesita aprobar sino una, porque ya hemos tenido conocimiento que el Ministerio de Trabajo ha decidido no continuar con el proceso de fiscalización siempre y cuando el empleador haya probado que llevó a cabo cualquiera de las 6 medidas. ¿Cuáles son? Se las recuerdo a todos. Trabajo en casa, teletrabajo, vacaciones legales anticipadas o colectivas, remuneración sin prestación personal del servicio, licencia no remunerada y flexibilización de la jornada laboral. ¿Qué les estoy poniendo aquí de presente? ¿Cuál sería el flujograma de los pasos a seguir antes de la suspensión temporal por fuerza mayor, que es la causa que vamos a alegar después de esta primera fase? A partir del momento en que las autoridades locales decidieron, por lo menos para Manizales, el 17 de marzo, el cierre total o el toque de queda para todas las personas y con ello el cierre total de todos los centros, de los locales comerciales, negocios, etcétera, hubo empresas que inmediatamente tuvieron que cerrar. Esas empresas seguramente tomaron la decisión de pagar esos días sin la prestación personal del servicio. Pero ustedes no han caído en cuenta que esos días que pagaron, 1, 2, 3, una semana, lo que lograron pagar de esa manera ya es una medida de las que están contempladas en la circular 021. En la circular 021 habla pago de salarios, una medida es pago de salarios sin prestación personal al empleador o a cada uno de los empleados de que entre el periodo del 17 de marzo hasta la fecha en que ustedes pagaron o tomaron esa decisión de pagar por esa contingencia los salarios sin la prestación personal del servicio, lo comuniquen y lo vayan guardando como un elemento material probatorio para ir llevando el proceso hasta la fase de suspensión temporal del servicio por fuerza mayor. Devolvámonos, Daniela, en el anterior. Aquí la circular de 021 para que podamos recordar que me traje un número. Otras empresas cerraron y decidieron inmediatamente otorgar las vacaciones anticipadas, colectivas y legales. Pues vuelvo y le repito, hay que legalizar esa decisión. ¿Con qué se legaliza? Con una carta anticipada. No la hicieron, pues corrijamos ese error y hagan la carta donde le notifican al trabajador que se tomó como medida de contingencia para la protección del empleo en COVID-19 las vacaciones anticipadas, colectivas o legales. ¿Qué les coloco yo a ustedes al final de cada una de estas medidas? Por favor, manden o envíen un documento notificando de esta situación, relacionando a los empleados que se vieron favorecidos con estas medidas
simplemente hacer una carta al menos que quede la evidencia avisándole al Ministerio de Trabajo a través de un correo electrónico, guarden esa carta y déjenla, digamos coloquialmente, en el baúl de su mamita con llave y candado, porque con eso es que vamos a ir demostrando que nosotros como empresa nos estamos quedando sin flujo de caja, porque la plata con la que estamos pagando los salarios son dineros que seguramente teníamos guardados de las utilidades del ejercicio del año 2019 y que íbamos a utilizar para otras obligaciones también muy necesarias de la empresa, como son los pagos tributarios, de las obligaciones tributarias, los pagos de gastos de administración, pero que por relación de las obligaciones, pues estamos metiendo todo a cumplir la obligación de proteger el salario y las prestaciones sociales de nuestros empleados, como nos llama o nos convoca el Ministerio y el Gobierno Nacional. De estabilidad social. Continuemos. Hay empresas que ya pasaron esa etapa, la primera etapa, entonces ya estamos pensando en que no nos alcanza el dinero, entonces vamos a manejar la medida de jornada flexible por fuerza mayor. ¿Qué significa esa jornada flexible por fuerza mayor? Pues que yo le voy a reducir el horario para poder reducir costos de pago de salarios y de prestaciones sociales y de pago de seguridad social, salud y pensión. Tengan en cuenta que aquellos trabajadores que ganan menos de un salario, que ganan un salario mínimo, yo aunque le rebaje la jornada a la mitad, debo seguir cotizando sobre el mismo salario mínimo. Y aparte de eso, aquellos que ganan más de un salario mínimo, cuando yo les rebaje el salario, tengo que presentar la novedad de cambio de salario en el formato pila, porque de lo contrario, si ustedes no hacen ese cambio, pues van a generar intereses de mora, entonces vamos a quedar con otro problemita que arreglar más adelante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el flujograma? Yo le notifico a cada uno de los empleados esta medida por fuerza mayor y les voy a mencionar que esta medida la vamos a tomar de mutuo acuerdo. El empleado tiene que firmar, debe colaborar en su sensibilidad y solidaridad, debe colaborar firmando un acuerdo de voluntades diciendo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y si está de acuerdo que lo firme con puño y letra, porque eso debe quedar constando en el anexo que vamos a presentar después al Ministerio de Trabajo. Una vez los trabajadores hagan el acuerdo, le manden a usted como empleador la carta diciendo que sí, manifiesto mi voluntad de aceptar la jornada flexible, elaboramos un otro sí. En ese otro sí vamos a regular 3 cosas muy importantes: el tiempo, o sea, cuántas horas vamos a reducir, el salario, cuánto va a quedar reducido el salario, y la duración de esta medida, porque eso no puede ser indefinido. Si se deja indefinido, craso error, porque ahí ya podríamos vernos incluso en una demanda posterior por violación al derecho a la equidad, a igual salario, igual trabajo, igual salario. Entonces, ojo con eso. Una vez terminemos este paso, notificamos nuevamente al Ministerio de Trabajo. Ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva, doctora Daniela. Continuemos con la diapositiva. Ahora sí, presente la solicitud. No, la anterior, no. La que acabas de pasar antes. Ahora sí, presente la solicitud de suspensión del empleo por fuerza mayor, porque tendríamos los argumentos jurídicos preventivos de prevenir una posible sanción por parte del ministerio, y tendríamos los argumentos suficientes para decir que después de un mes, de 15 días o de 20 días, ya tengo los soportes financieros que demuestran que su facturación se encuentra en 0% o muy bajo, en todo caso con unos ingresos en cero o muy bajos, sobre todo para aquellas empresas que no tienen la posibilidad de que ningún paciente, cliente, usuario se presente a su empresa. En conversaciones realizadas con los inspectores de trabajo, especialmente con el doctor Piedrahita, ellos están haciendo uso de esta medida, es decir, si la empresa demostró que tomó una o cualquiera, no tiene que ser todas, demostró con cuáles trabajadores tomó una o cualquiera de estas medidas, ya el empleador
tiene la posibilidad de presentar la solicitud de suspensión del empleo por fuerza mayor. En esta parte yo les voy a recomendar que no la tomen por 120 días, pues la pueden tomar por 45 días, por 30 días. Y esta es una medida de estabilidad laboral y no la tenemos que ver como una medida enemiga. Es una medida, por el contrario, que le está diciendo, donde usted le va a manifestar al empleado que no hay forma de pagarle los salarios porque ya tienen como justificar que no tienen ingresos económicos, pero que en 45 días posiblemente o en 60 días, si la empresa se logra resistir cuando ya esta situación de la cuarentena se suspenda y empecemos a manejar, a volver a la normalidad, que ese trabajador va a estar vinculado a la empresa y volverá a recibir su salario. Entonces, la medida hay que saberla vender y ofrecérsela al empleado para que tenga la claridad que no estamos afectando su estabilidad laboral ni estamos rompiendo su relación laboral. Nosotros queremos mostrarles a ustedes un paquete de checklist de unas documentos o plantillas jurídicas que serían interesantes, que serían de gran interés para ustedes. Les facilitamos a ustedes, con Futuro les facilita a ustedes todas las plantillas que les van a permitir a ustedes tener los documentos soportes de cada una de las medidas con los respectivos documentos de entrega, de respuesta de los trabajadores y de la solicitud que debe hacerse ante el Ministerio de Trabajo, o el aviso más bien que se debe hacer ante el Ministerio de Trabajo. También debo recordarles que el subsidio del cesante empezó a pagarse a partir del pasado 6 o lunes 6 de abril. Una forma de achiquitar o reducir los costos de la empresa en este momento es ayudarles o explicarles de alguna manera a los empleados que hay otra posibilidad de acceder al subsidio del cesante, y es que ellos decidan renunciar a tiempo para que adquieran o accedan al subsidio del cesante. ¿Por qué? Porque si ellos toman esta decisión dentro de un mes o 20 días, o incluso en 15 días, recuerden que este subsidio del cesante consiste en darle a las personas que quedaron cesantes porque se quedaron sin empleo 2 salarios distribuidos en 3 meses. Este capital que tiene la caja de compensación familiar durará hasta que se acabe. ¿Qué quiere decir? Que solo los primeros que lleguen de pronto van a llegar a obtener este beneficio. Si este trabajador le presentamos 2 propuestas, una es la flexibilización, otra es la posibilidad de que acceda de manera rápida al subsidio del cesante, porque después de la flexibilización, ¿qué va a venir? Va a venir en la suspensión temporal del empleo, y en la suspensión temporal del empleo el trabajador solo va a recibir el pago de la pensión de la salud, de los aportes a salud y pensión por parte del empleador, o sea que no recibiría salario porque no prestaría de manera personal servicio. Entonces, si llegara a tomarse esta decisión de suspensión en 15 días y el trabajador toma la decisión más bien de renunciar en 15 días, puede que cuando llegue a la caja de compensación ya no haya plata. Entonces, es mejor que ustedes les planteen situaciones, posibilidades, porque habrá quienes prefieran irse con la liquidación y con esos 2 salarios mínimos que les van a dar en la caja de compensación, más las cesantías que va a reclamar del año pasado, o sea que va a poderse sostener dentro de este lapso de 1, 2, 3 meses con un dinero, y podremos pensar que dentro de 2 o 3 meses la empresa lo puede contratar porque reactivaremos la economía. Entonces, teníamos aquí este paquete para ofrecerles a ustedes que tienen un sustento muy especial. Muéstrame, Daniela, un momentico, por favor, el del aviso al ministerio. En el aviso del ministerio, el aviso al ministerio. En el aviso del ministerio nosotros les estamos contando al ministerio cuáles trabajadores se beneficiaron
con las vacaciones, cuáles se beneficiaron con la medida de la jornada flexible, cuáles recibieron salarios y prestación personal del servicio y cómo al final les vamos a entregar soportes suficientes al ministerio o a un juez de la República para demostrar que nosotros como empleadores hicimos todo lo posible y hasta nuestro alcance, y que ya al momento de irnos a la suspensión temporal del servicio, sí hubo una causa o fuerza mayor, una causa técnica o fuerza mayor por factores económicos. ¿Por qué? Porque después de un mes ya ustedes podrán pedirle a su contador que les certifique su flujo de caja, les podrán pedir a sus proveedores que les certifique que no pudieron trasladar sus materias primas. Podrán tener las fotografías, las imágenes fotográficas de sus locales comerciales donde demuestran que estuvieron permanentemente cerrados. Entonces, aquí la asesoría de Confuturo para ustedes es preventiva y no reactiva, que no les suceda lo que pasó con el fallo de tutela. Ese fallo de tutela ya es una sentencia que se establece como cosa juzgada, que no le permite a ustedes, si ustedes violan una tutela de reintegro, daría lugar o generaría un fraude a resolución judicial, y ese fraude a resolución judicial se generaría un delito, o sea, se tipificaría como un delito. Entonces, no piensen que por ahorrarse un dinero ahorita, mire todas las contingencias que pueden llegar a sobrevenir si no hacemos metodológicamente unas buenas prácticas laborales tanto para proteger la empresa como para proteger el empleador y proteger al empleado y a sus familias. Ahorita sí vamos a mirar las preguntas que de pronto nos han hecho, que quedaron pendientes la semana pasada. Entonces Mateo me colabora con este tema. Daniela, ¿quién va a ser el moderador de las preguntas? Bueno, de todos modos, les quiero recordar que los teléfonos de Confuturo pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 311-321-5282, en Manizales al 310-496-1093, 311-504-5785, y la idea es poder ayudarles a ustedes de una manera, digamos, desde el punto de vista metodológico de la prevención. Nosotros hemos traído y estudiado esta metodología de otros países. España, por ejemplo, ha desarrollado una metodología de prevención y protección al trabajador, porque en la medida en que se prevenga y se proteja el empleo por un lapso de tiempo al menos, digamos, razonable, pues no vamos a generar una mayor crisis económica en el mundo y en nuestro país y en nuestras localidades. Entonces, recuerden que en el giro ordinario de los negocios, uno de los riesgos que tenemos los empleadores, las empresas, es quedarnos sin los usuarios, sin los clientes. Por eso este no puede ser el argumento para decir que como cerré, voy a simplemente a liquidar a los trabajadores o les voy a suspender los contratos, porque este es un riesgo inherente a las empresas. Y por esa razón, en la jurisprudencia se ha señalado que cuando una empresa argumenta que no tenía clientes, no puede ser esta la razón por la cual no se paguen las obligaciones laborales y prestacionales del trabajador. Solo que aquí con la crisis del COVID-19 le están colocando unas metodologías o unos mecanismos para que ustedes puedan razonablemente proteger y moderar esta situación. Ya, doctor Mateo, bien pueda. Listo, doctora, muchas gracias. Buenos días. La primera pregunta respecto a la conferencia de hoy es la siguiente. Dice, las empresas están terminando la relación laboral con un documento de mutuo acuerdo y se le reconoce una bonificación al trabajador.
pero si ellos no firman la liquidación y la unificación, no les van a realizar ese pago, obligándolos a ir al Ministerio de Trabajo para que dejen constancia de que no demandarán y que declaren que que la empresa se encuentra a paz y salvo con esos trabajadores. La empresa sigue prestando el servicio y no ha cerrado y ha despedido así a 17 personas durante el mes de marzo. ¿Es correcta esta medida que ellos han firmado? Porque si no les dan nada, ya teniendo en cuenta que ellos tienen esposas, embarazos e hijos menores. Lo que entiendo es que es una empresa que ha despedido en marzo 17 trabajadores y que eso lo ha ocultado mediante la figura de mutuo acuerdo, coaccionándolos y diciéndole que si no firman no les van a pagar la liquidación y una modificación extra que les están dando. Y con ello los están obligando a ir al Ministerio de Trabajo para que allá certifiquen que la empresa se encuentra a paz y salvo. La pregunta es, ¿qué pueden hacer esos trabajadores y si eso que está haciendo la empresa es legal? Lo primero, y con base en las recomendaciones que he venido dando en estas últimas charlas, es que si vamos a hablar desde el punto de vista del trabajador, el trabajador debe solicitar o presentar una queja al Ministerio de Trabajo por el incumplimiento de las medidas establecidas en la circular 021 del 2020. Y solicitarle al ministerio que inicie una vigilancia o una investigación preliminar para demostrar si esa empresa llevó a cabo a partir del 17, que fue el cierre, qué llevó a cabo o cuál de las medidas llevó a cabo entre el 17 hasta el día que firmaron el mutuo acuerdo. Como esta empresa no podrá demostrar que llevó a cabo ninguna de esas medidas y que tampoco dio aviso al Ministerio de Trabajo de estas medidas, esa situación puede quedar en curso en una ineficacia o en un acto ineficaz, no solamente por vicios de consentimiento, sino por violación a los derechos fundamentales del trabajador. ¿Cómo se defiende la empresa? Pues muy grave. La empresa, ¿cómo se defiende? Tiene que haber demostrado que hizo, pero en este caso no hizo. Porque si yo determiné municipal, la cual se unificó con el Decreto Nacional de Aislamiento, pues esa empresa no tiene nada como defenderse para revivir, para que más adelante, cuando abran los juzgados aquí en Manizales, no le generen una acción de tutela y que posiblemente le prospere al trabajador. Ahora, la empresa puede retractarse de esa situación de manera escrita, es decir, el trabajador se retracta de la decisión de mutuo acuerdo y la empresa puede notificarle al trabajador por escrito que acepta la retractación y reviven las nuevas medidas en la aplicación de una o cualquiera de las medidas establecidas por la circular 021. ¿Qué otra pregunta? Bueno, por aquí nos preguntan, ¿qué pasa si el trabajador no acepta? Se supone que es que si no acepta firmar el mutuo acuerdo y si es indispensable dar el aviso al Ministerio de Trabajo, preguntan por aquí. Vea, mira, de lo único que se debe a dar aviso según la norma es de la medida de suspensión laboral. En crisis del COVID-19 es que cada una de las medidas que ustedes implementen lo avisen al Ministerio de Trabajo. Con esa prueba que ustedes van guardando en un expediente que le van a abrir por crisis del COVID-19 a cada trabajador, van a tener herramientas probatorias para poder defenderse en caso de una tutela. ¿Cuándo? No sabemos cuándo van a presentar la tutela, cuando abran los juzgados o en su defecto cuando presenten una demanda por reintegro laboral. ¿Otra pregunta? Perfecto. Dice aquí, una empresa notifica a sus trabajadores de la suspensión de su contrato, luego mediante circular corrige y reanuda mediante la figura de vacaciones anticipadas o cumplidas. Esta notificación es posterior al decreto emitido en marzo 31.
¿Qué consecuencias le puede acarrear la empresa por haber omitido en principio, pero posteriormente haber subsanado dicho error? Yo diría que tenemos que alegar el principio de la buena fe, ¿cierto? Alegar el principio de la confianza legítima y alegar el principio de legalidad en el sentido de que bajo el principio de la buena fe se hizo la corrección del proceso y lo que deben corregir es que además es que si durante la suspensión o terminación del contrato ustedes deben asumir o llegar a un acuerdo si le devuelven o ellos devuelven el dinero o se pasa o se compensa con los días posteriores. En todo caso, lo que ustedes tienen que verificar al enmendar el error es que no vaya a quedar cesante sin pagar ninguno de los días cesantes que estuvo el trabajador fuera de la empresa. Oh, listo. El decreto ordenó una cuarentena hasta el 12 de abril, luego hasta el 26 de abril. ¿Se resuelve la continuidad con memorial garantizando el mínimo vital o hay que hacer un trámite adicional? Me repite, por favor, Mateo, que no le lo que entiendo en esta pregunta es que primero se ordenó una cuarentena hasta el 12 de abril, posteriormente se extendió hasta el 26 de abril. ¿Qué actitud debe tomar la empresa con esos trabajadores que ya venían con unas decisiones? Si hay que volver a notificar al trabajador y dar aviso al ministerio o simplemente se le notifica al trabajador. Mateo, se te pegó un momentico, qué pena contigo. Listo, ahí me escuchan. Sí, ahí te escuché. Ok. Sí. La pregunta es que primero se decretó una cuarentena hasta el 12 de abril, posteriormente se extendió hasta el 26 de abril. ¿El empleador qué debe realizar en ese evento? Si debe notificarle solo al trabajador de esa extensión y las medidas que va a tomar, o si también debe nuevamente dar aviso al ministerio, o cuál es el procedimiento a seguir. El procedimiento a seguir es que si usted tenía una medida establecida hasta el 3, ejemplo, pago de salario sin prestación del servicio, y usted consideró que ya el 14 todo iba a volver a la normalidad, pero ya usted considera que con esta extensión definitivamente hay que tomar otra medida de reducción de costos de la empresa, usted le notifica a cada uno de los trabajadores cuál es la medida que va a tomar. Recuerde, muy importante para ustedes empleadores, notificar a cada empleador que la decisión sea aceptada de común acuerdo por el trabajador, que sea una regulación temporal. Si ustedes decidieron recortar el tiempo que habían acordado con la primera medida, también hay que llegar a un acuerdo. O sea, cada paso tiene que ser notificado y conservar la respuesta donde el empleado le escriba: sí, señor fulano de tal o empresa tal, acepto voluntariamente recortar esa medida y pasar a la otra medida, pero todo tiene que quedar muy bien justificado. Bueno, por acá nos preguntan, ¿cuántos periodos de vacaciones anticipadas yo le puedo adelantar a un trabajador? Pues a ver, yo le diría a usted, señor empleador, que si usted le adelanta 2 periodos de vacaciones, usted estaría casi que asegurando que ese señor o ese trabajador se va a quedar con usted 2 años. Si eso llegara a suceder, usted tiene que, si llegara a suceder que el empleado se retire o renuncie anticipadamente, en 6 meses, qué sé yo, y usted le pagó las 2 vacaciones anticipadas, mi recomendación es que suscriba en ese momento una autorización donde el trabajador le permita descontar ese valor anticipado por vacaciones de la liquidación en el evento en que el trabajador decida terminar el contrato o usted también lo decida terminar por cualquier razón, por causa justa o por injusta o por causa injusta. En todo caso, usted no puede llegar a perder. Si usted llega y paga anticipadamente y el señor se va, usted no le puede descontar ese dinero sin que haya notificación escrita del trabajador. Otra pregunta, se le consignaron las vacaciones al empleado, pero en el banco le embargaron. ¿Esto es legal en estos momentos?
Eso es legal, pero tuvo que haber habido un proceso jurídico en donde el demandante, que es el banco, solicitó la medida de embargo. Yo pensaría que como estamos sin juzgados, no hay nada que hacer. Ya sería cuando abran los juzgados solicitar mediante un memorial al juzgado la protección del mínimo vital y las condiciones de vida digna para que se tomen decisiones de contingencia frente a este embargo. Sí, doctora, perdón, en complemento con eso, al haber un embargo, ese embargo es de tiempo atrás, no es reciente. Por lo tanto, el banco, precisamente por eso es que puede hacer uso de esos dineros y enviárselos. ¿Qué puede hacer el empleador en ese evento? La próxima vez que le vaya a realizar un pago, no se lo consigne, déselo en dinero en efectivo. Perfecto, sí. Bueno, está otro. ¿Qué pasa con las personas que se encuentran en periodo de prueba y les terminan el contrato dentro de dicho periodo? Digamos que esa es una causal objetiva que permite terminar el contrato laboral. Es decir, recuerden que para que haya periodo de prueba y se pueda despedir un trabajador en periodo de prueba, los contratos deben estar escritos, no pueden ser verbales. Cuando yo contrato a un empleador y no firmo contrato escrito y establezco dentro del contrato cuál es el periodo de prueba, ahí ya no hay periodo de prueba, o sea, no se respeta el periodo de prueba. Entonces, un trabajador que usted no entró y ya lleva más de 15 días o 20 días y no le ha firmado el contrato, usted no puede alegar que lo despidió en periodo de prueba. Al contrario, Censo, si usted le firmó el contrato y el contrato es a un año, pues el periodo de prueba de contrato fijo a un año es de 2 meses. Pero cuando el contrato es inferior a un año, el periodo de prueba es proporcional al tiempo. Entonces, por ejemplo, aproximadamente, si un contrato es de un periodo fijo a 4 meses, el periodo de prueba aproximado, aquí no tengo claro las matemáticas, sería de 17 días. Si usted está dentro de esos 17, si ese trabajador está dentro de los 17 días, lo puede dar por terminado sin indemnización y sin justificación porque simplemente está dentro del periodo de prueba. Pero si se venció el periodo de prueba y ya estamos sobre el día 25, el día 25 ya se venció el periodo de prueba, por lo tanto ahí la única manera de despedirlo es con un despido sin justa causa con indemnización. Ok, dice, una notificación a los trabajadores debe ser individual o es válida una circular de carácter general. Pues para notificarle la medida puede ser una circular general, pero para recibir la respuesta debe ser individual porque es la voluntad expresa y manifiesta de cada persona, no es una decisión colectiva. Se habían dado vacaciones anticipadas, ¿qué medidas se pueden tomar posterior a la ampliación de la cuarentena? La que más se les aproxime a usted, por ejemplo, la que más estamos por ahora recomendando es la flexibilización de la jornada, porque usted puede reducir hasta el número de horas que pueda reducir. Si estamos hablando de 8 horas, puede llegar a reducir hasta 4 horas y eso ya le reduce a usted el costo de la empresa. Vuelvo y le reitero, deben paralelamente anunciarle al empleado, la posibilidad de renuncia ahora para que se vaya con una liquidación y se vaya a reclamar sus subsidios. O sea, son mecanismos, obviamente no se pueden presionar, o sea, no puede haber ninguna plantilla que recoja la información del trabajador. Es un craso error que ustedes inventen una plantilla para recoger el concepto del trabajador o la voluntad expresa del trabajador. Simplemente lo que ustedes deben manifestarle es que debe ser por escrito y a puño y letra o con la firma real de ellos y que se la hagan, que llegue a la empresa por cualquier medio de los contemplados por las TIC. Ok, décima pregunta. ¿Qué puede hacer un trabajador si el empleador lo obliga a trabajar porque está en una empresa de las que están dentro de la excepción y este trabajador presenta alto riesgo de contagio certificado por la ARL? Pues a ver, el trabajador puede solicitar una licencia no remunerada por calamidad personal.
Esa es una opción por un tiempo X, pero esa licencia no remunerada significa que ese trabajador puede recibir, solo recibirá el pago de salario, de la pensión, de los pagos de aporte a pensión y salud sin pago de salario. También puede optar por flexibilización del horario, al menos para que se recorte la exposición al contagio. Esa es otra opción. O puede solicitar una cita prioritaria a su médico para que le genere una incapacidad por las condiciones de fuerza mayor, de contagio, de su estado de ánimo, etcétera, para de esta manera coayudar a la empresa. Porque en la empresa, pues obviamente, lo que está obligando es a sustentarle el empleo a ese trabajador. Muy importante también esa pregunta para recomendarles a todos los empleadores, y es que de aquí en adelante vamos a tener trabajadores especiales, es decir, trabajadores que podemos tener de más de 70 años, trabajadores que son, digamos, muy próximas a contagiarse. Yo les recomiendo que hagan un otro fin, donde van a establecer cuáles son los parámetros del sistema de seguridad y salud en el trabajo en tiempo de COVID-19. Y ahí van a colocar qué capacitaciones le dieron, cuáles son los elementos de protección, cuáles son las medidas de lavado y cada cuánto, para que eso se convierta en una causal justa determinación del contrato en el evento en que el trabajador incumpla las medidas de seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID. Y para que eso sirva de argumento para, en el evento en que un trabajador se contagie, nosotros como abogados podamos establecer como eximiente de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima por el incumplimiento de las obligaciones en el marco de la seguridad y salud en el trabajo en el COVID-19. Para preparar este otro sí, nos tenemos que leer la resolución emanada del Ministerio que contempló las medidas de seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID en riesgos laborales. Y hay que hacer no solamente escribir, sino cumplir como empleadores, entregarles los tapabocas, capacitarlos, facilitarles la forma de lavado de manos, etcétera, y que haya mucho registro de las medidas de protección especial, pues para todos, pero tengan mucho cuidado con los trabajadores que tienen situaciones especiales de contagio del COVID-19. Bueno, hay una pregunta para el doctor Oscar. No sé si él está todavía conectado. Dígame. Listo. Le hacen la siguiente pregunta. La DIAN ha ampliado los plazos para la permanencia en el régimen tributario especial. ¿La DIAN ha ampliado los plazos para la permanencia en el régimen tributario especial o siguen los mismos plazos y se realiza la actualización de la información del año pasado? Las personas naturales o jurídicas que se hubieran registrado hasta el año pasado tienen los plazos ya establecidos, pero la DIAN sí amplió unos plazos para poderse registrar. Tengan en cuenta también que la DIAN a algunas personas naturales o jurídicas las está reclasificando de oficio, pero los plazos sí se ampliaron y quedaron ampliados igual hasta julio. Perfecto, gracias. Sigue otra pregunta de carácter laboral, jurídico. ¿Se puede pagar el 50% de los salarios en la extensión de la cuarentena, doctora Mónica? Pero estableciendo la medida de flexibilización de la jornada. No puede ser unilateral. Toda decisión que ustedes tomen de manera unilateral significará una demanda por reajuste de sueldos, de prestaciones, por violación al derecho a la igualdad y lo establecido, contemplado, si no estoy mal, en el artículo 135 o siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, que dice a igual trabajo, igual salario. Perfecto. Otra pregunta para el doctor Oscar. Pregunta por acá, ¿qué pasa con el impuesto de industria y comercio, doctor? Yo me activo
Los plazos de industria y comercio fueron ampliados también. Recordemos que hay una parte importante. Hasta el 31 de marzo teníamos plazo para presentar la declaración de industria y comercio en un solo pago, accediendo a un beneficio del 10%. Ese beneficio se corrió. Entonces ya podemos presentar la declaración de industria y comercio hasta finales de abril, también obteniendo el mismo descuento del 10%, o sea que no lo perdimos. Anteriormente lo perdíamos, en este momento como se ampliaron los plazos, no. Y podemos presentar, si no optamos por ese descuento del 10% del impuesto de industria y comercio y la pagamos y la presentamos en una sola cuota antes de finalizar el mes de abril, podemos presentarla en mayo o en junio, pero difiriendo el pago total del impuesto de industria y comercio a 4 cuotas. ¿Cómo se presenta? La primera cuota en la fecha de la presentación de la declaración y las otras 3 cuotas, 3 partes iguales, se van a diferir, una cuota para julio, una para septiembre y una para octubre. Para octubre y diciembre quedaron, pero sí, se ampliaron los plazos también. Ok, Un minuto. dice, Le voy a resolver esta última pregunta que ya me va a hacer Mateo, porque la idea es que seamos bien juiciosos con el tiempo. perfecto. Dice, como empleadora soy una persona natural. Tengo un punto de venta de alimentos en un call center y por medidas de seguridad tuve que cerrar el negocio, que tiene una empleada que se encuentra en periodo de gestación. ¿Qué puedo hacer con esa empleada si no tengo cómo pagarle salario? Pues ahí sí le puedo decir, mi señora, que estamos bien encartados porque la señora, la chica tiene fuero de estabilidad laboral reforzada y mucho más en esta situación del COVID. Entonces, cuando yo tengo condiciones de salud especiales en los trabajadores, esos trabajadores no le puedo aplicar ninguna de las medidas de suspensión del empleo temporal. Con ella pudiera negociar cualquiera de las otras medidas que no signifiquen una afectación directa en el salario. Por ejemplo, la puede mandar a vacaciones y se las debe pagar. Le puede flexibilizar el horario, pero ella no, me imagino que no puede ir a su punto de trabajo, entonces simplemente le paga flexibilización del horario, de la jornada, sin prestación del servicio. Es decir, que estamos combinando 2 medidas. Una es bajarle las horas para bajarle el salario, pero no podría presentarse a trabajar, entonces estamos haciendo una mixtura de 2 medidas. Lo único que no puede hacer es mandarla o aceptarle a ella una licencia no remunerada porque ella tiene una especial protección y requiere de su sustento como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 13 y el artículo 53 de la misma Constitución Nacional. Por ahí había visto una pregunta de que si le daban una licencia remunerada, eso se podría organizar para que el trabajador lo compense con otros días. Claro que sí. Yo le puedo dar una licencia remunerada y en ese convenio que se haga con el trabajador se establece en qué días o en qué meses con posterioridad él va a pagar en trabajo lo que se le pagó con la licencia mientras no estuvo laborando o con el salario sin prestación del servicio. Eso lo podemos hacer porque el trabajador también tiene que pensar en que ese dinero le entró, pero no lo trabajó. Entonces vamos a compensarlo en X tiempo, trabajando después de esta crisis o de esta cuarentena, 1 hora adicional o los sábados hasta por la tarde, o 1 hora, bueno, eso ya sería un mecanismo de acuerdo o una medida de acuerdo entre ustedes, pero sí se puede hacer. Bueno, entonces, como ustedes ya saben, con Futuro Laboral en este tiempo de crisis, lo que tiene para ofrecerles es una asesoría de prevención. Es para mitigar, es con el ánimo y único ánimo de mitigar o contener también
las tutelas. Recuerde que hoy todo está calladito porque los juzgados no están abiertos y porque los juzgados solo están recibiendo tutelas de salud. Pero así como nosotros, como Confuturo, estamos tratando de proteger el empleo y tratando de proteger a las empresas, también esta es una oportunidad de negocio que va a sobrevenir para otros abogados litigantes que se van a vender para entrar demandas a diestra y siniestra y lo mismo tutelas. Entonces, cualquier asesoría, nos pueden comprar incluso el kit de las plantillas que elaboramos para que tengan el sustento de alguna manera o una manera más fuerte que mitigue el tema de las demandas. Cordial saludo para todos, muchas gracias y estamos avisándoles cuándo será la próxima, yo creo que sería para el próximo miércoles también, y en esa capacitación vamos a tener unos temas también muy importantes para ustedes. Les estamos avisando por los medios tecnológicos como lo hemos hecho hasta ahora. Feliz día.